El doctor Cipriano Sotelo, aquí con nosotros en Cambio Noticias. ¿Cómo está, doctor? Mi querido Chava, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya lo veíamos con el caso, nada más para redondear el tema, de Rodrigo Carrancá, que este fin de semana quedó en libertad y logró la familia de la víctima y, por supuesto, usted como representante legal, llegar a un acuerdo resarcitorio. ¿Es el término? Sí, reparatorio. Reparatorio. Sí, son sinónimos. Sí, fíjate que no es un hecho aislado, son casos muy comunes que se dan en la fiscalía o se dan inclusive ante el propio Poder Judicial. De hecho, los jueces tienen la obligación de poder platicar con las partes y tratar de convencerlos que lleguen a un acuerdo, porque el sistema de justicia oral, una de sus características principales es esa, ¿no? Ver, visualizar, garantizar que la víctima tenga una reparación del daño. Y sobre todo cuando se trata de delitos culposos. Sí. Es cierto que no se justifica la pérdida de la vida. Yo creo que la vida no tiene ningún valor tasado en pesos. Sí. La vida es mucho más que eso. Pero también, si la propia ley te obliga como autoridad a que platiquen las personas, traten de coincidir en una indemnización, pues eso nosotros hicimos lo propio para acceder. Había desde luego un sentimiento de culpa por parte de la familia y tratamos también de hacerle ver a los familiares de la víctima que si estuviera a nuestro alcance hacer algo más, lo haríamos con mucho gusto. Desafortunadamente, pues la ley solamente habla de un acuerdo compensatorio. La aseguradora hizo lo propio, cubrió la garantía que se tenía amparada en la póliza de seguro. Nosotros cubrimos otra parte adicional y bueno, pues la familia creo que lo entendió y pudimos concluir satisfactoriamente ese asunto, pero insisto, esto ocurre todos los días en la fiscalía porque hay muchos hechos culposos en los que se pierden la vida o se lesionan o hay daños de por medio, así que no es un caso único o aislado o que el apellido haya tenido que ver, como se dijo en un momento, por algunos comentaristas, sobre todo en redes sociales. Aquí el doctor Carrancá creo que le interesaba mucho dejar su nombre limpio, porque le ha costado mucho trabajo construirlo. Los abogados sabemos quién es el doctor Raúl Carrancá, un hombre de mucho prestigio, de muchas obras escritas, de una enseñanza, creo yo, que abundante, que no solamente ha dado nombre al sistema de justicia en México, sino en todo el mundo. Entonces yo creo que valdría la pena que él dejara muy claras las cosas, rescatar su prestigio, credibilidad, y como él siempre lo calificó, es una desgracia lo que nos ha pasado, tanto a la familia de la víctima como a nosotros. Y bueno, pues nos quedamos todavía con el sentimiento de culpa, pero tratando de aliviar un poquito con una indemnización a los familiares. Uf, qué caso. Y bueno, las críticas que surgieron, por supuesto, en redes sociales, ¿no? Que ustedes tendrán que ir asimilando porque pues es parte de, ¿no? Sobre todo por este video que circuló y que me decía que no fue prueba suficiente para procesar al joven Rodrigo, ¿no? Ya no fue necesario entrar a una decisión de la juez para procesarlo o no, porque cuando las partes coinciden, de inmediato truncan la oportunidad de que el procedimiento continúe. Entonces la juez ya no estuvo en condiciones de pronunciarse acerca de una probable participación o no, porque el acuerdo de las partes hace que la acción penal quede extinta. Y eso fue lo que ocurrió, se extinguió la acción penal y el expediente se manda al archivo definitivo. Bueno, 2015 se va, doctor. 2015, lo bueno, fue rápido el año, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo, como siempre le preguntaba. Lo bueno, lo malo y lo feo, esas preguntas del millón, ¿no? Las preguntas del millón. Sí. Fíjate que yo destacaría como lo bueno el papel que mostraron en el 2015 los abogados morelenses. Veo, de verdad, como nunca antes en la historia, veo un conglomerado de abogados unificados, el Foro Morelense de Abogados, liderados por el maestro Pedro Martínez Bello. Creo que ha sido muy, muy, muy satisfactorio. La mayoría de las agrupaciones están agremiadas de manera conjunta, se ha trabajado de manera conjunta en los proyectos, se ha visto la hermandad en las reuniones, trabajando de la mano con los titulares de los poderes, haciendo propuestas legislativas, propuestas al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Congreso del Estado. Eso es lo que necesitamos los morelenses. Yo destacaría este año como de la unidad en lo que conlleva a todos los abogados, porque lo que nadie nunca se imaginó, que la propia asociación de jueces decidiera agremiarse al Foro Morelense de Abogados, y hoy jueces y litigantes tenemos una relación cordial, de mucho respeto, pero por lo menos hay coincidencias y discrepancias, pero con respeto. Y eso no nos quita nada, ¿no? Sino ir construyendo, ir poniéndonos de acuerdo para llegar a coincidencias en bienestar de la propia justicia morelense. Creo que sería muy buen punto.
destacar y felicitar a los abogados por esa actitud durante este año. Bien, por Pedro Martínez Bello también, aquí tenemos el gusto de conocer. Algo con lo que se ha quedado con cierta frustración de este 2015 que concluye. Hijo, hay varios temas. Yo creo, ¿no? muchísimos. En el gobierno, bueno, a nivel nacional, por ejemplo, algunos columnistas ponían que fue lo peor de este año: el caso Ayotzinapa, la fuga del Chapo, la inseguridad y violencia que no se ha podido erradicar en varios puntos del país, ¿no? Sí, yo creo que son los temas torales. La inseguridad ha sido el talón de Aquiles, no solo de esta administración. Yo creo que incluso se vino de manera muy alarmante en los índices en todo el país entero, desde el sexenio pasado del presidente Calderón. 2009. Del 2009. El presidente Peña ha querido detener pues, la ola de violencia, y yo no creo que le haya funcionado al 100%, aunque el gobierno federal habla de muchos logros, igual que el estatal, pero para nadie pues puede pasar desapercibido lo que está ocurriendo todos los días. Que la lucha se hace, también habría que ser muy objetivo y reconocer que los esfuerzos ahí están. Yo no creo que hayan sido suficientes. La fuga del Chapo, ¿de qué te habla, no? Te habla de índices de corrupción hasta las entrañas de la propia administración pública. Sí. De un penal, se supone que el penal de más alta seguridad en todo el país. Y la forma de cómo se escapa, yo hasta la fecha todavía no creo que se haya escapado por el túnel, Siempre lo dije desde el principio. Me parece muy sorprendente que se haya dado de esta manera. Creo que hay gente involucrada desde luego y que se planificó con tiempo. Era muy sospechoso que la fuga se diera después de la elección de julio. También. Y bueno, pues eso te da un claro mensaje. Probablemente estoy pensando mal, pero bueno, es la forma de cómo vemos las cosas nosotros. El caso de Ayotzinapa también creo que nos dejó muy evidenciados a nivel internacional. Eso afecta a la credibilidad del país, afecta desde luego la credibilidad del propio presidente de la República, porque se da una versión oficial, un caso cerrado, ya con carpetazo, y tiene que venir una comisión interamericana de derechos humanos la que diga no. Hay cosas que no puedes dar por cerradas y vamos a hacer una investigación más amplia, y pues se determina a final de cuentas una verdad totalmente distinta a la legal que se había dado. Se han ido descubriendo cosas que pues francamente nos dejan en un estado de incredulidad hacia el exterior. Y yo creo que al país no le conviene tener esa imagen, porque se pierden créditos, se pierden posibilidad de acceso a mejores condiciones, a convenios internacionales, se pierde inclusive credibilidad para que los extranjeros puedan venir al país de visita y dejar aquí pues divisas importantes, la derrama económica que los empresarios desde luego están necesitando. La derrama económica ha disminuido de manera muy alarmante y eso debemos considerarlo, así como la gente que venía a estudiar a México, ¿no? Venía mucho extranjero a buscar entender el idioma español, tratar de conocer nuestra cultura, que es muy rica. Yo siempre he dicho que México es un país altamente bendecido. Extraordinario. Primero, por donde está ubicado territorialmente, ¿no? Geográficamente, yo creo que todos los países del mundo desearían tener uno como el nuestro. El clima maravilloso, que lo que siempre se da. Siembras piedras y piedras se dan, caray. Sí. Entonces, ya quisieran tener este tipo de tierra fértil en otros países africanos, inclusive en los Estados Unidos. No tienen el mismo clima que nosotros, tienen que andar viendo dónde se da un producto u otro. Aquí, de Sonora a Yucatán, lo que siempre se da, y casi todo el año es muy parejo, ¿no? En el sur de América, los calores son extremados y los fríos también. Entonces, alguien me decía por ahí con mucha tristeza, y yo así lo visualizaba: México tiene todo para ser el primer país de todo el mundo, en todo. Riqueza en mares, riqueza en petróleo, riqueza en la siembra, en lo que es el área de campesinado. Nomás que tiene un pequeño problema. Y yo decía, ¿y cuál es ese problema? La autoridad. Los mexicanos. Los mexicanos. ¿Por qué? Pues porque nuestra cultura es siempre de estarnos pegando unos a otros, estar siempre criticando al que va creciendo y tachándolo de que seguramente está metido en la delincuencia, que es un ratero. Entonces no logramos entender que mucha gente tiene éxito porque se levanta muy temprano a trabajar y que trata de construir. La cultura mexicana es desbancarlo para que no crezca. Cuando nos quitemos el sentimiento, yo creo que podemos anhelar a ser un país de primer mundo. Bueno, el tema de Ayotzinapa, nada más como para precisar, fue en 2014, pero lo mantuvimos todo el 2015 en la agenda informativa. Sí, y se sigue manteniendo, ¿eh? Y se seguirá manteniendo en tanto no aparezcan los jóvenes y se esclarezca qué fue lo que realmente ocurrió, ¿no? Sí, los padres yo creo que no se van a cansar nunca.
¿Cómo cansarse de buscar un hijo, no? Y más en estas condiciones de cómo se dio. La semana pasada se determinó la liberación del presidente electo de Iguala. Se determinó que no tenía ningún tipo de vínculo con un personaje con el que fue detenido. Y bueno, ya asumirá el cargo el 1 de enero para continuar con su proyecto político. Probablemente, efectivamente, no tenga nada que ver, ¿no? Pero los familiares de estos jóvenes se siguen preguntando dónde están, ¿no? ¿Dónde está? Es una pregunta complicada, ¿eh? Hasta como autoridad. Porque como autoridad también tienes limitaciones. Haces hasta lo imposible, inclusive ayudado por organismos internacionales como hoy está aconteciendo, y ese organismo internacional todavía no ha encontrado tampoco esos cuerpos, porque no es sencillo, no se es mago, sí. Se tiene que seguir trabajando, pero es complejo. Es un tema muy complejo, muy complejo. Bueno, del terreno local, pues evidentemente las elecciones que nos tocó renovar a las alcaldías, que están en serios problemas, ¿no? Al fin, las salientes, serios. Por cierto. Sí. El triunfo de un exfutbolista en la capital morelense, ¿no? La fosa común de Tetelcingo, que también nos vuelve a colocar en la agenda nacional e internacional por todas estas irregularidades. En fin, también en lo local hay muchos temas, ¿no? Hay muchísima tela de donde cortar, a nivel local, pero yo sí percibo que hay un cambio de conducta del morelense, porque de entrada, mira, había partidos avasalladores que se habían ya tenían antecedente y se habían posicionado de la ciudad de Cuernavaca y también del propio estado. Hoy con la llegada de Cuauhtémoc Blanco, como una propuesta distinta, no por el partido por el que llega, sino él como persona, el partido que lo hubiera propuesto, la gana, Sí. Porque la gente estaba reclamando que ya no está de acuerdo con los políticos de siempre, con la gente que siempre viene y te engaña y te dice que va a mejorar tu vida cuando no es cierto. Llegan al poder y sigues tú igual o peor. Cuauhtémoc es un hombre que viene de abajo, de esfuerzo, triunfador, un hombre de éxito, un hombre que ha mostrado carácter en la cancha y también en canchas extranjeras, porque ha sido aguerrido, ha sido bravo, goleador. Yo creo que la gente se identifica con él y tiene la esperanza, ojalá y funcione así, porque no es lo mismo tampoco pisar una cancha que pisar una cancha municipal. Son cosas diferentes. Le deseamos todo el éxito, desde luego que los cuernavacenses sientan que no se defrauda su confianza y que hagamos crecer a la ciudad. Insisto, no es lo mismo, pero la confianza está dada. Y el mensaje es muy claro para los políticos, ¿no? La sociedad no se va a dejar engañar, Si ven un mejor personaje, no importa el partido, puede llevarse el triunfo. Y yo creo que es válido que se vaya cambiando la percepción y que no nos dejemos llevar por el canto de las sirenas, famoso canto de las sirenas. Abogado, mi querido Chava. Ay, caray, ya me estoy cayendo aquí tanto. Sí. Felicidades. No, pues felicidades. Felices fiestas y nos vemos en el 2016. En el 2016 no estaré el próximo lunes aquí, por cuestiones personales, una cuestión médica, pero bueno, aprovecho siempre para agradecer la bondad de Cable Más, a todos nuestros amigos también de la producción y aquellos que nos escuchan todos los lunes. Sin ustedes no valdría la pena estar aquí. Muchísimas gracias por todo. No estaría aquí, así es. Que la pasen muy bien. Que la pasen muy bien en estas fiestas. Vamos a una pausa y regresamos.